No, esto es un kunti. En las bolas se llama yapa mala. O sea, el canto de yapa, esto es un yapa mala. El canto de yapa es el proceso en el que se canta el santo nombre. Y el mala es la cuerda con las bolas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo por defecto, como mucha gente, de yapa mala contraigo a yapa y me quedo en el canto. Y no digo mala, que es el... Yo lo uso de vez en cuando y por distintos mantras. Sí. Pero el que te estoy diciendo últimamente, que me hace muchos años hacerlo y lo Hare Krishna. Sí, el Harinam es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es Harinam porque es el nombre de Hari. El nombre de Hari. Y Hare Krishna está diciendo el nombre de Hari y el nombre de Krishna, y Hare Rama se refiere a Radharani. Rama es Radharani. En realidad la traducción de esos versos sería: oh tú, la sirviente predilecta del más supremamente atractivo que es Krishna, Radharani, o tú, su sirviente amorosa, ocúpame en su servicio devocional. O sea, tú le pides a su amante Radharani que te ocupe para servir a su amado, que es Krishna, que es el más supremamente atractivo. Esa sería la traducción del Harinam, ¿vale? ¿Está grabando esto, por cierto? Bien, perfecto. Muchas gracias, José. Entonces, el canto con el yapa mala, el canto de yapa es cantar con un mala, es recitar determinados mantras, y efectivamente, como acabas de decir tú muy bien, se pueden utilizar diferentes mantras. Tengo que quitar el sonido, me quería asegurar. Diferentes mantras para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente que es Vaisnava o que tiene una cultura vinculada al Vishnuismo, al Krishnaísmo, canta Harinam? Porque es el más sagrado de todos los mantras. Es el Maha Mantra. Maha significa el más grande, el mantra más grande. ¿Y por qué es el mantra más grande? Porque estás pidiendo a Dios que te ocupe en su servicio a través de su amante, que es Radharani, y él viene hace 10.000 años a encarnarse al mundo en los dos a la vez para experimentar el sentimiento del amor más profundo que hay en el mundo terrestre, que es el amor de amante, y él encarna en ambos al mismo tiempo, y por eso ambos representan su propia divinidad. Y en ese Mahamantra se refleja el servicio a ambos, porque tú le pides a uno que te ocupe en el servicio del otro, pero ese uno es el amante predilecto del otro, y entonces, en cierto modo, lo que les estás pidiendo a ambos es que te ocupen para servirles, ¿no? Todas las palabras que forman parte de ese Harinam, todas y cada una de ellas, aunque tienen ese significado trascendente, son nombres de Dios. Rama, igual que Krishna, igual que Hare, son vocativos. Hare es vocativo de Hari, es el vocativo del nombre de Dios. Hari es el nombre inicial de Dios también. Con lo cual, todas las palabras que estás utilizando en los 16 vocablos de los 8 versos están pidiendo con el propio nombre de Dios. Y por eso, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, cuando dicta el Siksastakam, nos dice que lo que él quisiera hacer toda su existencia material es cantar el santo nombre de Dios, porque es lo único que le puede acercar a su servicio devocional, al servicio amoroso de Dios. Tened en cuenta que esta última encarnación de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu hace 5 siglos es la encarnación en la que él viene al mundo para manifestar su servicio amoroso a sí mismo, a Dios. O sea, él encarna en un... 5 siglos, 500 años. Sí, fue en 1400 y pico, o casi 1500, 1480 aproximadamente. Bueno, ahora ya son 6 siglos, porque ya estamos en 2020. Sí, ya hemos pasado un siglo. De 5 a 6 siglos. Vale, vino hace 6 siglos, y el último advenimiento reconocido quiere decir que hay millones de seres humanos que reconocen a ese avatar como la propia divinidad. Digo millones, tanto ahora que en la India puedes encontrar aproximadamente, yo qué sé, de los 1.000 millones de indios que hay, bueno, hay 1.400 millones de indios, pues a lo mejor hay
400 millones que reconocen a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu como el último advenimiento, pero es que además en estos últimos 6 siglos ha habido otros montones de millones de seres humanos que lo han reconocido. Por lo tanto, reconocido como tal. ¿Quiere decir eso que es el último avatar divino? Eso no lo sabemos, porque a lo mejor ha encarnado como avatar en otro tiempo, lugar y circunstancia y no se le ha reconocido. Porque a Jesús por poco no lo reconocemos, ¿eh? Recordad que cuando lo vamos a crucificar nadie creía que fuera el propio Dios, que tuvo que resucitar para que la gente se lo creyera. Entonces... Tengo entendido, pero algunas cosas que tengo entendido que Jesús fue en su vida, a los 33 años apenas se sabe nada de él. Sí, que vivió en la India, sí. Eso que tú tienes entendido, también lo tengo entendido yo, y según la cultura védica, los hindúes comparten esa creencia de que... ¿Y en qué podemos consolidar esta opinión? En el hecho de que las principales enseñanzas del Bhagavad Gita están recogidas tanto en sus enseñanzas, la del propio Jesús, como en sus evangelios. Entonces sí que concuerda tanto como para pensar que no estamos en un error, ¿no? ¿No hay fe cierta de ello? No, no lo hay. ¿Los evangelios apócrifos hablan de eso? Sí. Pero claro, son apócrifos, tampoco tenemos ninguna certeza. Pero sí, tienes toda la razón, yo convengo contigo, estoy de acuerdo contigo que es lo más probable. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos hablado del Harinam, lo hemos aclarado, hablaremos del Sisakstakam, pero voy a empezar hoy de nuevo con el mismo tema porque me ha vuelto a pasar lo que me lleva pasando ya 3 sesiones, que cuando subo el vídeo me doy cuenta que no he aclarado lo suficiente el tema del ego. Y bueno, de hecho, estoy pensando que igual voy a hablar con Ibercaja para convocar un programa especial de 16 horas para trabajar esto. Sí, el mío, sí, es muy probable. Si te parece, te lo voy a explicar y ahora después cuando termine me dices si te parece que estoy en lo correcto. ¿Por qué creo que no me he explicado bien? Porque os estoy explicando dónde ver el ego, pero no estoy explicando desde dónde. Quiero decir, si yo te digo, ego es esto, tú puedes verlo. De hecho, hoy he encontrado un texto exquisito de Khalil Gibran, y Khalil Gibran es uno de los espiritualistas de la cultura árabe con mayor profundidad espiritual que ha dejado mensajes, y quiero leerlo hoy, si podemos lo voy a leer, un texto de Khalil Gibran, en el que él habla de los 7 egos. Bueno, en realidad hay infinitos, pero con esos 7 nos dejan muy claro en los montones de lugares donde está nuestro ego. Pero, ¿desde dónde vemos ese ego? Entonces, eso yo no lo he aclarado bien. Vamos, al menos no lo veo, que a lo mejor es mi ego, como tú muy bien dices, que me estoy juzgando a mí mismo, y el peor juez de uno mismo es sí mismo, es el más cruel. Pero yo creo que no lo he explicado bien. Y lo voy a intentar explicar mejor. Pensad, por ejemplo, cuando dormimos. Cuando nosotros dormimos tenemos sueños. Los sueños son una manifestación de nuestra consciencia. En un cierto nivel, en una degradación inconsciente, nuestro cerebro está en una fase de vibración en la que si tú lo registras en un electroencefalograma, las ondas cerebrales son mucho más bajas, pasan de alfa a beta, incluso a gamma, depende de la profundidad del sueño. Tu cerebro está teniendo una actividad mucho más inconsciente, pero es un nivel de consciencia. ¿Cuál es la diferencia entre los sueños? Los que están recordados y los que no. Esa es la única diferencia que tenemos en los sueños. Hay unos que tú los sueñas, al día siguiente te despiertas y tú dices, yo no sueño. Mi padre decía eso. Mi padre decía, yo jamás he soñado ni soñaré. Mentira absoluta. Pero él, en su ignorancia, pues decía eso. ¿Por qué lo decía? Porque se despertaba y no recordaba sus sueños. Y luego hay otro tipo de sueño que es el sueño recordado, que es un sueño en el que tú has tenido una conciencia del sueño. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia entre el sueño olvidado y el sueño recordado? En que a un nivel de conciencia que se produce durante el sueño, le agregas otro nivel de conciencia, el de la conciencia observadora. El del observador que te permite
traer el recuerdo. Y ese observador se hace consciente del sueño. De hecho, si el observador toma conciencia de sí mismo, es decir, si a lo largo del proceso en el que te estás haciendo consciente del sueño, tú te das cuenta de que estás siendo consciente del sueño, incluso te permite manipular el sueño. Llegas a un punto en que tú te puedes enfrentar al sueño y decirle, que esto no lo quiero así, y lo cambias dentro de tu sueño. Entonces hay una conciencia observadora que te permite alterar el proceso de ese sueño y te permite manipular y decir, por ejemplo, yo tengo un sueño que me atemoriza, pues yo de repente un día me hago consciente del sueño y no solo eso, sino que tomo conciencia de que estoy siendo consciente del sueño y le digo a mi sueño atemorizante, tú ya no me vas a dar más miedo. Si yo sueño con un león que me va a comer, pues yo me doy la vuelta mientras el león corre detrás de mí, me enfrento al león y le digo, tú no me vas a comer. Porque yo no quiero despertarme todas las noches con pesadillas de que tú me vas a comer. Y ahora tú vas a ser mi gatito y te vas a sentar aquí y yo te voy a acariciar. Y tú manipulas tu sueño desde tu consciente y lo conviertes en aquello que tú necesitas desde tu consciente. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con el otro sueño en el que tú no tomas conciencia? Pues que en el otro sueño en el que tú no tomas conciencia, tú estás siendo el sueño. Estás atrapado en el sueño a tal nivel que el observador no se puede manifestar. No hay conciencia observadora de ese sueño tan profundo y tan embaucador, te embauca de tal manera que tú no te haces consciente de que estás soñando. Simplemente vives el sueño y estás atrapado en esa experiencia del sueño. Bueno, pues el ego viene a funcionar, ese es el mejor ejemplo que he encontrado, y cuidado, no es mérito mío, es que me acordé de un libro que leí de Eckhart Tolle, que se llama Una nueva era, y lo he vuelto a recuperar, porque hay libros que, claro, como leo muchísimos libros, pues me olvido, pero luego de repente me vienen estas lucecitas de, esto estaba en tal libro, entonces me he ido y lo he vuelto a coger y me lo he vuelto a leer. Bueno, me quedan 8 páginas para acabarlo ya. Y en esta nueva lectura me ha venido a reconducir a este ejemplo, que es el que os he traído hoy, porque veía que yo no me lo estaba explicando bien. ¿Y cómo lo explica él? Él dice, repito, no es mérito mío, lo dice Eckhart Tolle, que la mejor manera de entender el ego es esa, es comprender que cuando tú estás atrapado en el ego, es como en el sueño que estás durmiente. Estás tan atrapado en la experiencia de tu deseo y de tu apego, que te conviertes en ese deseo y en ese apego y no hay ninguna posible presencia consciente que observe, porque estás completamente identificado con esa experiencia de deseo y de apego que te convierte en eso. ¿Me estoy explicando bien? Vale. Y el objeto reconociente o reconocedor del ego es ese consciente, esa conciencia que, como en el sueño, al hacerse consciente de sí misma, puede observar a ese ego. Y cuando le observa, es cuando manifiesta suficiente poder como para desenmascararle. Y como tú decías antes de empezar la sesión, no puedes acabar con él. Pero esa coexistencia en observación reconocida les roba todo su poder. Él está, pero al estarle tú observando, pierde todo ese poder. Ejemplo. Vamos a ver cómo explico esto con un ejemplo. Cuando nosotros estamos vivenciando una experiencia en los 3 niveles que se manifiesta el ego, ¿qué 3 niveles manifiesta el ego? Uno es el proceso de pensamiento, otro es el proceso de emoción y otro es el proceso de acción. Cuando tú estás experienciando esa situación de una emoción o de un pensamiento o una actitud distorsionante, en cuanto tú elevas tu consciente hasta un punto de observador,
ahí puedes coexistir con tu ego sin que él te domine. Que esto es lo que ahora vamos a leer de Khalil Gibran, en el que él expresa dónde puede fácilmente ir encontrando sus egos. Y él habla de 7. En realidad, ¿cuántos hay? Infinitos. Porque en todo acto que nosotros realicemos movidos por el deseo que nos conduce al apego, en todo acto, tanto el pensamiento como la emoción como el acto están ejecutados desde el ego. Y recordáis que yo os hablaba, es que podemos actuar sin el ego. Os decía, lo ideal es lograr una acción intuitiva, directa. Esto también lo explica Tolle. Tolle te habla de encontrar un silencio, un vacío en tu interior, desde el cual se ejecute la acción sin procedimiento egoico y tú vivas tu vida sin la necesidad de que suceda nada. Ahí es donde estás tú, cuando no hay necesidad de que suceda nada, cuando realmente nos dejamos llevar por lo que somos y vivimos en lo que somos. Y él lo dice que, Eckhart Tolle dice que es vivir como desde el soy. Yo soy, yo estoy aquí, yo soy ahora, aquí, en este momento, y lo que esté sucediendo es irrelevante, es porque yo soy. Exacto, Soham. ¿Aclara esto mejor el punto? ¿Tenía sentido que lo hiciéramos? Sí, yo vamos, en su momento estudié o seguía aprendiendo y tengo el libro del curso de milagros y es muy difícil atrapar el ego. Perdón, vamos a pasarle... Perdona que se grabe bien porque si no luego los demás no escuchan. Gracias. Dime. Pues que es muy difícil atrapar ver el ego. Muy difícil. Cuanto más parece que avanzas, más se esconde, más triquiñuelo. ¿Dónde se esconde el ego? En el subconsciente, yo qué sé, no sé. El ego se esconde en todo tu pensamiento, Sí. en toda tu emoción y en toda tu acción. Al fin, es tan tramposo que te hace creer que en unas sí y en otras no. Sí. Y eso es falso, esa es su trampa. Sí. Está escondido en todos tus pensamientos, en todas tus emociones y en todas tus acciones. No en unas sí y en otras no. Está en todas. Es que ahí está la trampa. La trampa está en que él te hace creer que desde una perspectiva en la que en algunas ocasiones, estoy hablando y al mismo tiempo estoy intentando buscarlo de Khalil, él te hace pensar que en algunas ocasiones se está manifestando y en otras no. Ahí está el engaño, ahí está la traición. En cuanto tú estás en ese proceso de emoción, en ese proceso de pensamiento o en ese proceso de acción gestionada, ya hay ego, siempre hay ego. Tú me preguntabas, ¿esta aclaración la quieres hacer tú o la quiere hacer tu ego? Seguro que la quiere hacer mi ego, porque en realidad yo vengo aquí con la necesidad de tener razón. Mi motivación puede ser extremadamente altruista, de decir, yo estoy sirviendo a mi maestro, os estoy sirviendo a vosotros y estoy sirviendo a Dios. Y yo vengo aquí a manifestar el poco o mucho conocimiento que yo disponga para que vosotros evolucionéis en vuestro camino espiritual. Pero ese acto de que yo quiero tener razón y ese acto de que yo traigo aquí un conocimiento en el que presumo que os puedo mostrar algo que desconocéis, eso es un acto egoico. Es un deseo. Porque yo necesito tener razón. Porque yo necesito mostrar que sé lo que no sabéis. Eso en sí mismo es un acto egoico. Claro, si esto se hubiera manifestado desde un impulso intuitivo en una charla y hubiera salido ahí sin más, probablemente tendríamos una elevada capacidad de certeza de que esto no era egoico. Pero efectivamente, tal como tú dices, al traerlo yo meditado y querer hablaros de esto, pues probablemente es bastante egoico. O no. O a lo mejor es un acto amoroso que se ha manifestado en el momento. El acto intuitivo fue cuando yo me di cuenta. El acto intuitivo fue cuando me di cuenta de que faltaba esta parte del conocimiento y luego toda la construcción del discurso ha sido egoica. Pero es que yo no puedo manifestarme al mundo sin ego. Yo no tengo esa capacidad. Aquí y ahora yo no la tengo. El día 11
perdón, el día 12 que es la charla abajo, o el día 11 si queréis venir por la mañana o por la tarde, podréis ver a una persona que cuando se manifiesta, la probabilidad de que reconozcáis ego en su manifestación es bajísima. Yo os reto a que me digáis, ahí está su ego, yo no lo veo. Pero bueno, también dicen que cuando te gustan las patatas, las frías, las cuezas o las hierbas, te las vas a comer. Entonces, claro, es mi maestro. Yo tampoco soy aquí el mejor ejemplo, pero yo creo que no se lo vais a encontrar. O sea, Y yo viene el 11. Cuando Sí, que no sabíamos. Abril. definitivamente sí. Vale. A ver, lo recuerdo, él llegará el 10 de abril por la noche, pero llegará a las 9 de la noche después de salir a las 5 de la mañana de Dubái y no va a estar para nada. Entonces, el día 11, martes, dará una charla aquí por la mañana. Tenemos pedido un aula. Yo doy clase de 9 a 1, saldré de la clase, lo que no sé si él querrá empezar antes. Si quiere empezar antes, habrá otras personas que le pueden traducir y yo me incorporaré después. Luego, por la tarde, también tenemos aula el día 11. ¿Pero la misma charla? ¿Por la tarde y por la mañana? No, él hablará de temas Que diferentes. pensaba que igual hacía, vale. ¿A No. qué hora es por la mañana? Todavía no lo voy a confirmar porque voy a hablarlo estos días con Ibercaja a ver a qué hora. Y también quiero hablar con los devotos que van a hacerse responsables de esa traducción, porque ahora yo tengo que comunicarles que me acaban de decir que de 9 a 1 tengo que dar un curso del 11 al 20. Entonces, Ya. para un trabajillo que me sale, pues no puedo. Entonces os lo voy a comunicar lo antes posible. Luego por la tarde, pues supongo que haremos el horario como este, sobre las 7:30. Luego el día 12, miércoles, igual, por la mañana También va a haber. va a haber una charla y por la tarde será en el Salón de Actos una conferencia que también será de 7:30 a 9 de la noche. Y el jueves 13 se marcha, ¿vale? Perdona, el miércoles has dicho por la Todos mañana. los días a las 7:30 va a haber, ¿no? Por la tarde. Los 2 días. Y por la mañana también el miércoles. Y por la mañana lo tienen que confirmar. Ah, no, el miércoles. Sí, a ver, esto lo voy a guardar. Un momento, perdonadme que me he desconcentrado en lo que me estáis diciendo porque estoy abriendo lo de Cali. Vale. El horario está por confirmar. Las tardes yo creo que van a ser como este horario, porque es el que viene bien para que la gente venga, como a las 7:30. Esa semana, el lunes, no tenemos clase porque es festivo aquí en La Rioja. Esa semana tendremos 2 clases por la tarde, para los que quieran venir. Una, la clase habitual, que se pasa de lunes a martes, y luego la otra, que será el día de la conferencia del Salón de Actos, que quien quiera puede traer a quien quiera. No obstante, lo del martes puede venir quien quiera también, ¿eh? Ya me van a dar el aula, no sé si va a ser esta u otra, y podréis traer a quien os apetezca, ¿vale? Se le respeta su turno de clase, que se llama como una clase, es como lo entienden los devotos, y cuando acaba se le pueden hacer preguntas, ¿vale? Sí que no es como nosotros, que yo, por ejemplo, siempre le digo cuando doy una clase, siempre digo a los alumnos que me interrumpan lo que necesiten, por respeto en su costumbre y en su actividad general, su cultura es que no se le interrumpa, ¿vale? Eso es, él da su charla y cuando la termina le preguntan lo que te dé la gana, pero en su charla, porque se considera que un maestro no debe ser interrumpido, es un acto de respeto a una enseñanza espiritual. Entonces, si él está hablando, aparte que si está manifestando algo que proviene del fondo de su ser y le interrumpes, le desconcentras, le lías y bueno, él tiene un problema adicional, que es que piensa en hindi, habla en inglés y sabe que le estamos traduciendo al español y tiene que estar pendiente del traductor para no atropellarlo tampoco, cosa que tampoco suele hacer porque él está a lo suyo y está muy centrado. Y es verdad, él se concentra en lo suyo y yo tengo que ir a matacaballo, bueno, o el que le toque. Será un canalizador, ¿no? Sí, eso es. Como está canalizando esa energía divina de un mensaje que él está manifestando, pues él está a lo suyo. Y yo procuro, bueno, cuando me toca a mí, lo procuro hacer lo mejor posible, pero cualquiera que le toque lo intenta hacer cuando... es más fácil cuando lo grabamos y luego lo traducimos, pero cuando toca en directo, pues es lo que hay. Es lo que hay. Bien. Entonces, si os parece bien, os leo... Sí. Pues bueno, como os decía, esto se llama Los 7 egos y es ¿Cómo es? de Karim Gibran. Khalil Khalil
Khalil, Khalil con con H, H, Khalil, Gibran, con G y con B. Es un poeta. Es Sí, es poeta Y y es sufí. sufí, Sí, Vale. efectivamente. Sufí. Es el poeta sufí. Bueno, dice, en la hora más silente de la noche, mientras estaba yo acostado y dormitando, mis 7 egos sentáronse en rueda a conversar en susurros en estos términos. Primer ego, he vivido aquí en este loco todos estos años y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. No puedo soportar más mi destino y me rebelo. Bien. Este es el primer ego que vemos todos, el ego sufriente, que es el ego que se está quejando, que se está lamentando de día y que luego por la noche pues estamos hechos polvo y este es el primer ego contra el que nosotros, los seres humanos occidentales normales, nos rebelamos con más facilidad. Porque ¿qué hay más desagradable para un ser humano que sufrir, ¿no? Entonces, el primer proceso es enfrentarte a tu propio sufrimiento. Y ahí es donde reconoces a tu propio ego. Y lo reconoces como el primer elemento del ego. Pero ahora Khalil, en su maravillosa poesía, sigue contando. Segundo ego, dice, hermano, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser el ego alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha, y con pies alados danzo sus más alegres pensamientos. Soy yo quien se revela contra tan fatigante existencia. Fijaros, qué curioso. La alegría y la felicidad es otro ego. Donde hay pensamiento, donde hay emoción y donde hay acción, hay ego. ¿Qué dice el Gita? Que seamos ecuánimes, libres del ego falso. Aquí no hay ecuanimidad. Cuando hay una exaltación de la alegría, cuando estamos celebrando, cuando algo es aparentemente maravilloso para nosotros, está promovido por nuestro ego. No es nuestra naturaleza esencial. La naturaleza esencial de ser es vacuidad, es silencio, es aceptación tácita y de conformidad con la realidad que vivimos en ese momento, sin valorarla, sin exaltarla y sin criticarla y sin juzgarla. No hay ni bueno ni malo, hay ecuanimidad, hay un silencio de acción frente a lo que es. ¿Me estoy explicando correctamente? Esto es lo que es ese elemento de la observación que os manifestaba en el sueño. Es esa capacidad de poder mirar y ver. ¿Bien? Bueno, seguimos. Tercer ego. ¿Y de mí qué decís? El ego aguijoneado por el amor, la tea llameante de salvaje pasión y fantásticos deseos. Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse contra este loco. Tercer ego, el amor. ¿Qué locuras puede hacer un ser humano por amor? ¿Recordáis lo que hablábamos del secuestro emocional del tipo que llega a su casa y se encuentra a su mujer en la cama con otro y coge un revólver y le pega 2 tiros? ¿Qué mayor acto egoico que ese ego amoroso? Es un falso engaño, es un ego falso, ahí no hay ninguna esencia de ser. El amor es permisividad, tolerancia, conformidad, cariño, afecto. En el amor se reconoce la libertad de cualquier individuo a desear, hacer y vivir lo que quiera. Y si no quiere compartir nada contigo, pues no tiene por qué hacerlo. ¿Qué derecho tienes tú a decirle a otro que tiene el deber de amarte o de serte fiel? Ni siquiera, fijaros, tenemos derecho a pedir que se nos respete. Porque aunque lo merecemos, es un acto egoico demandarlo. El que quiera, que te respete. Y el que no, desde la profundidad de tu ser, en tu presencia real, de lo que está siendo realmente, aceptas lo que es, incluido que no se te respete. Si reaccionas ante esa carencia de respeto
o ante esa falta de amor o ante esa actitud que tú no quieres aceptar, esa reacción es egoica siempre, aun cuando lo mereces. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el ego esté en nuestro amor? Pues es ego. En un niño pequeño, cuando no siente que sus padres le quieren o siente que sus padres tienen una enfermedad, son capaces de morir por el padre, ¿eso le consideras ego en un niño pequeño? A ver, en los niños hay una discusión, y digo discusión porque he leído mucho, en diferentes términos. Hay psicopedagogos que determinan que el ego no se conforma hasta una edad relativamente avanzada en los niños, entre los 4 y 6 años. Pero por otro lado, hay otros que lo niegan completamente y afirman que el ego ya está patente en cuanto el niño toma conciencia de sí mismo, que suele ser entre el año y medio y los 2 años. Cuando el niño habla de sí mismo, la primera vez que el niño habla de sí mismo, lo hace relacionado con aquello que ha aprendido de los adultos. El ego se conforma con la experiencia que los demás tienen de nosotros, con lo que nos dicen que somos, con lo que nosotros vivimos como experiencia propia y con aquello que se nos enseña socioculturalmente, es decir, con las premisas de comportamiento social y cultural de esa sociedad en la que con el ánimo y el deseo de encajar nosotros aceptamos el sistema reglado como válido. Eso conforma nuestro ego. El niño cuando habla por primera vez de sí mismo lo hace en los términos en los que escucha hablar de sí mismo. Como al niño lo llaman David, cuando el niño aprende a decir hambre, comida, sed, cariño, caca, pues ¿qué dice? David tiene hambre, David tiene sed, David tiene caca. Cuando empieza a manifestar ese ego, ahí todavía no hay una presencia clara, no hay una manifestación clara de ego. Solamente se ha reconocido a sí mismo como entidad diferenciada del resto de las entidades. O sea, él crea una separación con el resto del mundo. ¿Esa separación es egoica? Aún no. Pero dicen muchos psicopedagogos que no hay que esperar a los 4 o 5 años, que en cuanto se produce la transformación del David tiene hambre al yo tengo hambre, ahí ya desaparece el ego. Y ahí es donde hay esa disconformidad de criterio. Si me preguntáis qué pienso yo, pues mira, yo no me siento cualificado, pero bueno, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Esto es también mi ego. Mi opinión es que cuando un niño dice yo, es que yo es ego todo. O sea, en cuanto tú generas una conciencia de ti mismo diferenciada del mundo y hablas de un yo, ya ahí es un ego. ¿Por qué es tan importante la palabra yo? Porque la palabra yo es el nexo de unión con el resto de lo existente y tú mismo. Tú empiezas a convertirte en ese yo, no solo en lo que es yo, sino en todo lo que tiene yo. Y lo que tiene yo es sus cosas. Por eso yo creo que aparece el ego con la aparición del yo, porque los niños se meten unos sopapos como panes cuando un niño le coge un juguete al otro. Porque ese juguete es yo. Ese juguete es juguete de yo. Y como es juguete de yo, es yo. Y tú no toques yo, que yo soy yo y tú eres tú. Y este juguete es yo. Tú tocas el juguete, sopapo que te casco. ¿Es verdad o no? Los niños son así. Entonces, yo desde mi modestísima opinión, si la queréis saber, creo que el criterio número 2, no el de los 6 años, sino el de cuando aparece la palabra yo, es el criterio más adecuado a la realidad de que ahí aparece un ego en un niño. ¿Cuándo suele aparecer esa palabra yo? Pues depende de la evolución de cada niño, porque yo recuerdo que mi madre dice que yo empecé a hablar con 9 meses y los niños hablan con 1 año y medio. Entonces, cada niño empieza a hablar cuando empieza a hablar. Mi madre dice que con 1 año y medio daba discursos como en los que va a dar mañana Tamames. Y le decía a mi madre, mamá, ese señor, ¿por qué habla tan raro cuando escuchaba hablar a un extranjero? Entonces, claro, cada niño tiene una evolución, una capacidad de lenguaje, pero cuando el niño ya manifiesta su yo, sea con 11 meses, sea con 17, o sea con 26, yo desde mi modestísimo punto de vista, con un yo por delante, egoicamente creo que ahí hay un ego. Ahora, hay pedagogos que dicen que no. Bueno, esto cada uno. Entonces, lo que nos tiene que mostrar este proceso de aparición de la definición egoica
es que esto condiciona por completo nuestra vida, porque desde que ya somos niños nos identificamos con todo lo que consideramos que es una extensión de nuestro yo. Y no es solo la posesión física. Mi madre es yo, porque hay un mí por delante. A todo aquello que tú le pongas un mí, le estás poniendo un yo. Y cada vez que usamos un mí, estamos diciendo mi madre, mi padre, mi novia, mi hermano. Eso es tú. Si alguien toca a tu hermano, lo macizas a guantazos. Si alguien te toca a tu novia, le metes una paliza. Porque es tú. Y ese tú eres yo. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, desde que nacemos hasta que tomamos conciencia del yo, hay un periodo muy corto de tiempo en el que se manifiesta nuestro ser. Ahí es donde los niños pequeñitos muestran el amor y el cariño yéndose a los brazos de cualquiera y sin articular palabra, balbuceando afecto y amor desde lo más profundo de su naturaleza esencial. Ahí está la naturaleza de ese ser sin ego, no egoico. En cuanto el niño empieza a manifestar el yo, el mí, el tú, el niño se está identificando con cosas. ¿Qué ocurre? Que tenemos una sociedad tan enferma que este enfermizo proceso se inicia con 2 añitos o con 1 y medio. ¿Cómo le vas a quitar de repente a ese ser humano un proceso intelectual creado en su cerebro a través de todos los troncos de axón que unen todas sus sinapsis neuronales con todos los procedimientos de pensamiento reglado, en el que todos sus procesos hablan de un yo, de un mí, de un tú? La única manera de elevar nuestra conciencia por encima del proceso egoico es un colapso total. Es un colapso interno del ser absoluto, porque tienes que superar el proceso de tu mente. Tu mente no va a dejar de tener ego nunca. Desde los 2 años hasta tu edad actual, tu mente está en el ego, es el ego. Ha creado un ego con el cual se identifica, en el que se ha convertido y del cual no se puede liberar. El único proceso de colapso que puede romper este protocolo de funcionamiento, que es como el software de tu ordenador, es apagar el puñetero ordenador. Apagar la mente. Apagar el proceso pensante, sintiente y actuante. ¿Me estoy explicando? Pues morirnos. Sí. No, mi Morirte. socio... Haces cosas, pero sin esperar nada a cambio, ¿eh? Lo Es- dices. Sí, pero es porque una acción, piensas, pero es que es una acción sin... aunque no esperes nada a cambio, piensas o te mueves o No. actúas. Mirad, hay un recuerdo que tengo de mi socio, ya sabéis que siempre menciono a Xavi, a mi socio, al que le tengo un afecto súper especial, y me acuerdo mucho de él porque ahora su madre está acabando y está ahora en Barcelona con ella. Mi socio me contó una historia, él trabajó muchísimos años en IBM y entonces un día entró en un despacho de un alto directivo de IBM y tenía una frase, sabéis que hay como unos cartelitos que se pegan en una especie de triángulo de madera, se pone ahí un cartelito, ¿no? Y había un alto directivo que entró a su despacho y se quedó súper asombrado porque tenía escrito Start thinking device before starting talking device. Lo que se traduce por inicia tu máquina pensante antes de arrancar la máquina hablante. Como diciendo, antes de decirme una gilipollez, piénsatela. Bueno, nosotros tenemos que llegar a articular eso como procedimiento de vida. Antes de iniciar un proceso de pensamiento, piensa en tu pensamiento, porque de tu pensamiento va a venir tu emoción, o de tu emoción tu pensamiento, y de ahí tu acción. Si tú antes piensas que estás pensando, haces lo que hacemos en el sueño, levantar la conciencia del observador en el proceso de pensar que estás pensando. Voy a profundizar más en eso. Cuando estamos pensando, no pensamos que estamos pensando. Y estamos atrapados en nuestro pensamiento. Nos convertimos en nuestra acción, nos convertimos en nuestro deseo, nos convertimos en nuestro apego, nos convertimos en nuestra emoción, porque no estamos pensando que pensamos. Es como el sueño durmiente y no consciente. Estás atrapado en el sueño. El 99% de nuestro tiempo, nuestro pensamiento no es consciente.
es pensamiento. Y estamos como en el sueño dormidos, atrapados en ese pensamiento que es atrapados en nuestro ego. Y no hay ninguna presencia de nuestro ser en la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Me estoy explicando correctamente? Entonces, cuando lo que tú haces es pensar en tu despertar, en tu elevación de conciencia, lo que tienes que pensar es estar presente de tu pensamiento. Estar pensando en lo que vas a pensar. Ahí levantas tu conciencia al observador, manifiestas al observador. Y el observador se hace consciente de que está atrapado en un sueño. Y ahí desarticula el sueño. Ahí desarticula el ego. Porque está consciente del ego. Está observando el ego. Pero la mayor parte de nuestro tiempo vivimos en un sueño del que no despertamos. Vivimos arrastrados todo el día en un proceso pensante autómata, arrastrado por ese ego que hemos creado desde los 2 años, con nuestras propias experiencias, con lo que nos dicen que somos y con lo que la sociedad nos dicta en sus reglas, que nos ha hecho creer que somos eso que está pensando todo el tiempo bajo esos 3 protocolos. Ese es el sistema operativo de nuestro software. Y el software está todo el rato ahí funcionando y tú no sabes que la máquina está arrancada. Y si no apagas la máquina, si no paras el software, si no observas la pantalla diciendo yo no soy este programa, yo soy el que está mirando a la pantalla, no hay capacidad de desarticular ese ego. Hacía falta esta aclaración. Y muchas más. Bueno, Muchas más. bueno, cuando me escuche esta, seguro que me daré cuenta de que falta algo más para volverlo a oír. para la próxima sesión. A ver, yo recordad siempre que lo que intento es daros herramientas. Y yo todo lo que sé lo he aprendido de alguien. Y ahora, fijaros, de Khalil Gibran, lo que estamos aprendiendo en este poema que yo había leído hace ni sé cuándo, porque lo tenía en mi móvil guardado y no sé por qué lo encontré. Y luego lo que es una nueva era, una nueva tierra de Eckhart Tolle me ayuda también a recordar cosas que os estoy trayendo hoy. Al fin, ¿de qué se trata este proceso? De que con el canto del Harinam seamos capaces de apagar el software, de que haya una capacidad durante un instante, un solo instante. Es que además, no penséis que necesitamos un espacio de 20 minutos entre pensamiento y pensamiento. Con que haya un solo segundo, desde el final de un pensamiento hasta el inicio de otro, hay un espacio vacío suficiente para que te hagas consciente del observador, para que tú seas consciente de ti. Porque en ese espacio en el que se acabó un pensamiento y no ha iniciado el siguiente, y tú estás en esa vacuidad, en ese vacío, esperando al siguiente, ahí tú eres consciente de que observas. Ahí es como cuando en el sueño consciente le dices al león, para, que no me vas a comer. Ahí le estás diciendo al pensamiento, para, que todavía no quiero que llegues. Estoy en este silencio. Esto es también muy tramposo. Esto también es muy tramposo. Quiero decir, el ego en este punto también es muy tramposo. Porque el ego intenta ponerle nombre a ese silencio. Intenta describirlo, articularlo, darle forma, comprenderlo. Intenta valorar cómo lo voy a explicar cuando luego yo le diga a alguien que he estado en este vacío, que he estado en este proceso observador, que he estado siendo consciente de mí. En cuanto intentas desde el ego valorar ese espacio vacío, que no importa si es un segundo, un minuto o un año, porque solo ese proceso te hace consciente de ti. En cuanto intentas hacerte consciente de que eres consciente, la cagaste, burlancaste. Que es lo que me pasa siempre a mí. O sea, esto lo digo en primera persona, porque soy muy conocedor del proceso. Cuando yo llego a ese punto en el que se manifiesta lo que es, ahí intento cazarlo y la cago. Entonces yo no paso de los 3 segundos, porque enseguida me quedo atrapado por mi ego en el elemento valorativo, en el elemento nominal. Quiero entenderlo. Es que no hay que entenderlo, es que hay que vivirlo. Y yo no soy capaz. Por eso sé que
no os estoy diciendo que hagáis algo que está chupado. No, hay que estar ahí, hay que llegar a esos silencios y hay que abrir esos espacios desde la concreta libertad del observador sin estar engañado por el ego que quiere denominar o conceptualizar lo no conceptualizable, porque tú no eres conceptualizable, tu ser no es definible, Dios no es expresable, no hay elementos valorativos que definan a Dios. Le ponemos un nombre para llamarlo de una forma, pero si tú quieres definir la opulencia de Dios, el Bhagavad Gita se tira un capítulo entero con no sé cuántas mil letras y al final no ha dicho nada. Porque cuando está definiendo la opulencia de Dios, porque yo soy el que está, no sé qué, el que está en los mares, el que es el río Ganges, el que es el animal, el tiburón, el que es el león, el que... ¿Y qué me has dicho de Dios? Pero si Dios no se le puede expresar, si no se le puede conceptualizar, ¿qué hace el Bhagavad Gita? Bajar al nivel de los hombres y darle al hombre la capacidad de entenderlo, suponiendo ya el hecho de que no va a ser capaz de escapar de su ego y que necesita una conceptualización. Pero la experiencia de Dios no es conceptualizable. No le puedes poner un concepto ni una definición. La experiencia de Dios es quedarte en ese espacio el tiempo que puedas viviendo la experiencia de Dios y ya está. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil, muy difícil. Lo dices tú. Pero no imposible, porque, claro, yo siempre os digo, yo tengo fe en Dios por una experiencia, por mi experiencia personal. Yo no creo en Dios porque me lo han contado, yo creo en Dios porque sé que está. Y sé que está porque durante un instante, más de una vez, lo he sentido ahí. ¿Y qué es Dios? ¿Es un señor con barba? ¿Es el universo? ¿Es una dimensión tercera? ¿Es la unicidad? No lo sé, yo lo que sentí no te lo puedo explicar. Yo escribí en mi libro y en mi libro lo intenté y es absurdo, es que lo leo cuando leo mi propio libro, digo, pero qué chorrada, este capítulo podía haber ahorrado. Pero de alguna manera todo el mundo quiere saber, entonces tienes que darle una manera de comprender. Y la única manera de comprender es que yo lo que te diga no sirve de nada hasta que tú no vivencies ese silencio de la máquina, ese apagar la máquina durante ese segundo. Cuando tú apagas la máquina ese segundo, cuando ese maquinón que tienes aquí hace clic y se desactiva y luego hace brrr y se vuelve a arrancar, ese clic es el punto en que está todo. Ahí está todo. Ahí está él, pero es que él es todo. Eres tú. Es todo lo que hay, es todo lo que está, es todo lo que estará, es todo lo que estuvo. Es, claro, eso, lo vives a un instante, te pega una explosión, no sé cómo explicarlo, sí, una explosión de plenitud que te desborda por completo y ahí tú intentas ponerle nombre y la cagas. Pero igual no es más fácil, digo yo, ¿eh? Porque yo ya, o sea, ver a Dios ya, yo lo veo, para mí, Es que a Dios no lo puedes ver, o sea, sentirlo, experimentarlo. experimentarlo. Yo lo veo imposible, para mí, imposible. Me parece más, entre comillas, esforzándome, sentir mi propio ser, que ya me cuesta muchísimo. Ese es el engaño de tu ego. Si tú Vale. experimentas tu propio ser, experimentas a Dios, porque tú y Él sois lo mismo. Entonces, y tú, Él y todos nosotros, o sea, es que todo es lo mismo, es que solo hay, Vale, pues entonces solo es el engaño, origen. ya. Es que tú lo que es, cuando te manifiestas tú, lo que realmente eres tú, es que es el origen, es la fuente. Tú eres la fuente. Él lo dice, sois todos una chispa fragmentaria de mí a imagen y semejanza mía. A imagen y semejanza mía. Una chispa fragmentaria de mí a imagen y semejanza mía. Lo único que no tenemos, por lo cual existen todos los mundos materiales, es la capacidad de control. Él es Isvara, el supremo controlador, y nosotros no. Ya está. En lo demás somos exactamente iguales. Somos todos la misma cosa. Pero el origen, desde donde todo emana, es el supremo controlador y nosotros ese control no lo tenemos. Y por eso, para satisfacer esa demanda de aquello en lo que no somos iguales, Él crea todos los universos materiales para que podamos vivir esa experiencia. Bien. Todo eso es un engaño de ti, de tu ego, del tú que tú crees ser. En ese tú que tú crees ser te dices a ti misma, primero, que Dios es una cosa y tú eres otra. Que prefieres descubrirte a ti que descubrir a Dios porque tú crees que no estás cualificada para descubrir a Dios. Te creas una creencia limitante, te inventas una creencia limitante de que tú no estás cualificada para ver a Dios. Perdóname. ¿En base a qué?
mi maestro, yo le veo y yo veo a Dios. Puede ser que, como hemos dicho antes, a mí me das patatas fritas cocidas, hervidas, me gustan las patatas. Pues puede ser que sí, que me guste lo que yo veo en él. Pero yo sinceramente siento que en él hay una plenitud de ser que yo no veo en otros seres. Bien, ¿he visto en otros? Sí, también lo he visto en otros más. ¿Por qué en esos otros que he visto y en él se puede manifestar esta plenitud y en ti no? Porque ellos llevan toda su vida en el esfuerzo de, ¿sabes? De Y hacer yo, esa... y yo te llevo pregunto, hasta septiembre. y yo te pregunto, ¿tú le puedes decir a Dios cómo tiene él que hacer sus reglas? No, naturalmente que no, pero Y yo te vamos. pregunto, si Dios no tiene reglas, ¿qué te hace pensar que hay que pasar muchos años trabajando en ello? Y te pregunto, si no hay que pasar ni muchos ni pocos años trabajando en ello, porque Dios en su infinita misericordia hace lo que se le dé su santísima gana, ¿qué te hace pensar que no te elija a ti para verle o para sentirle? Y te vuelvo a preguntar, ¿y si te puede elegir a ti para verle y sentirle, igual que yo he sentido a Dios un instante de mi vida, qué te hace pensar que tú eres peor que yo? ¿O diferente que yo? Y te vuelvo a preguntar, ¿y si todo eso tiene sentido para ti, de dónde sacas la creencia de que no tienes derecho a que Dios por su misericordia te dé un solo instante en el que, como a mí, te muestre que Él está ahí para que tú le sigas buscando? Es que a mí no me ha dado ningún gran regalo, a mí me ha dado un castigo, que es saber que Él está y que yo no le alcanzo. Pero ese castigo es amor, porque eso me permite ser firme en mi convicción, amarle hasta que me muera. Y cuando Él, viendo mi amor, elija que es mi momento o no de sentirle, será lo que Él elija. Porque yo tengo que apagar la máquina para sentir ese espacio en el que Él pueda o no manifestar su misericordia hacia mí. Es que es cosa suya, no mía. Es que yo no tengo ninguna capacidad. Y lo peor aún, no tengo ningún derecho a pedirle. ¿Quién me da mi derecho? ¿Qué me hace mejor que otro? ¿Con qué derecho le puedo pedir lo que Él no te da a ti? Pero, a ver, igual estoy metiendo la pata. No, Pero bueno, sí. Yo te estoy haciendo preguntas Sí. para que tú lo valores. Vale. Yo no te estoy diciendo... Cuidado, habéis dado cuenta que he hecho como 10 preguntas seguidas y no he dicho nada, Yo no... Tú te estás cuestionando cosas porque yo te estoy preguntando, pero te las cuestionas tú y te das tú a ti misma. Mira, aquí estoy copiando la técnica maestro, la técnica Gurudev, que es como él me contesta a mí con más preguntas. Vale, si Dios es omnipotente, omnipresente y lo puede todo, es una tontería que yo me esfuerce en destruir mi ego o en evitar mi ego, porque igualmente Él puede, o sea, puedo llegar a conocerlo con ego y todo. Él está donde ¿Entiendes? no- O sea, ¿por Él qué está tengo donde- que yo apagar mi ego para que Él se comunique conmigo? O que yo pueda alcanzarle o sentirle Te voy a dar una... o comunicarme. Espera, te voy a hacer otras nuevas preguntas. Él se puede manifestar como quiera, cuando quiera, donde quiera, vale. Pero ¿es verdad que si tú llegas a tu casa y apagas el interruptor, se apaga la luz? Bien. También es verdad que si Iberdrola tiene un corte eléctrico, también se te apaga la luz. Bien. ¿Qué probabilidad tienes tú de que tu lavadora se apague si tú llegas y apagas la luz? Vamos, sí, es seguro que se 100%. apaga. Sí, ¿Y qué probabilidad tienes de que tu lavadora se apague si se va la luz porque Iberdrola la corta? también, 100%. No. ¿Qué probabilidad tienes de que Iberdrola corte la luz? Ah, la probabilidad de que Iberdrola corte la luz, muy poco, bajísima. Vale, pues esto es lo mismo. Pero Iberdrola no es... Dios es no, perdóname, Dios es el suministrador de tu ego, porque te ha suministrado tu naturaleza material. Y Dios, en su infinita misericordia, te ha dado la oportunidad de vivir el supremo control en esta vida. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios, que es el supremo controlador, decide que en un momento determinado a ti te deja de funcionar el ego porque le da la gana, Él corta la luz y no hay ego. Y tú haces así y te iluminas, como eso le ha ocurrido a decenas de miles de personas a lo largo de toda la historia, muchos de los cuales son reconocidos por la historia como iluminados. Por ejemplo, uno que dice haber vivido esa experiencia es Osho, otro que dice haber vivido esa experiencia es Krishnamurti, etcétera, ¿no? Otra es Amma, por misericordia divina. Bien.
¿Qué probabilidad hay de que tú cojas, llegas a tu casa y digas, no, es que yo quiero que la lavadora pare, porque me está volviendo loco, es que la puñetera centrifugadora me va a matar, tengo la cabeza que me explota, yo apago la luz. Eso es lo que hizo Eckhart Tolle. Y eso es lo que hacen hoy día todos los maestros contemporáneos que te hablan del combatir el ego y del despertar tu conciencia. Y ese es un ejercicio activo en el que tú, voluntaria y libremente, trabajas para elevar tu conciencia trascendiendo tu ego. Y eso está al alcance de tu mano, es tu interruptor. Y si tú aprendes, lo apagas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener el 100% de probabilidad y trabajar toda tu vida hasta lograr apagar la luz? ¿O dejar en manos de Dios que si Él quiere te mande un apagón? Bueno, su infinita misericordia puede mandarte un apagón en cualquier momento. Pero también te digo que si tú estás trabajando para apagar la luz, usarás Harinam. Papá, te amo, papá, te quiero, por favor, papá, quiero apagar la máquina, ay, Dios mío, esta luz que nos apaga, papá, por favor, Pero papá, ese por apagón favor. no puede venir muchas veces de un sufrimiento muy grande que el cuerpo dice Totalmente. y la mente ya hace. ¡Pum! Porque yo creo que, o a mí me ha pasado que cuanto más he sufrido muy profundo, Más se es te cuando apaga. he sentido que había, de repente digo, ¿cómo? Sientes lo que hay en el fondo de ti, tu Pero presencia. como una cosa así, una cosa Espontánea, como natural. luz, como Sí, no sé, una tu cosa paz rara, interior, eso, tu una paz. silencio. Y es como, yo no sé lo que es Dios, pero Cien- para mí eso es. Eso es Dios, eso es Dios. Dios. Eso es Dios, eso es Dios. A ver, 100% de acuerdo. Pero no a todo el mundo le llega un nivel de sufrimiento tan terrible como para que le llegue el apagón. Es que a ti te llegó el apagón. A ti te ha llegado esa misericordia de Dios que cuando se te ha desbordado todo tu proceso de soportar el sufrimiento que causa tu ego a través de tus pensamientos y tus emociones, ha colapsado, ¡pum! Y se ha cortado la luz. Entonces Dios te lo puede mandar por misericordia o te lo puede mandar por una experiencia vital tan profunda que ¡pam! Salte el diferencial del conversor que hay en tu barrio. Y el de tu barrio se para y tú te quedas sin luz. ¿Vale? Eso es Dios. En cuanto está apagada la máquina, ahí está Dios. Eso es tu ser interior, tu silencio, tu paz, tu presencia total, tu conciencia. Es la superconciencia, la conciencia universal que entra desde ti hacia el mundo y desde el mundo hacia ti. Y esa experiencia que tú has vivido es esa plenitud. Y tú ahí tienes una prueba de que Dios existe, porque lo has vivido. Ahora, eso se va cuando vuelves a arrancar la máquina. Tú vuelves a poner la luz y otra vez la centrifugadora y tu cabeza y ya está otra vez la lavadora funcionando y la centrifugadora dando vueltas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vuelves a estar en Dios? ¿Cómo vuelves a estar en paz? ¿Cómo vuelves a sentir esa plenitud absoluta, esa tranquilidad, esa armonía, ese silencio interno? ¿Cómo lo vuelves a sentir? Parando otra vez la luz. Clic, apago otra vez. Entonces, ¿cuál es el proceso? Aprender cómo se enciende y se apaga el interruptor. Que habrá muchas veces que le des y no se apaga, porque le estás dando puñetas, no se apaga, pero habrá otras que apague y se apaga. Y ese proceso para apagarlo puede ser también como el mindfulness, ¿no? Que dicen que te Tú puedes centras usar para apagar la luz el proceso que tú quieras, que te funcione a ti. Digo, por ejemplo, te gusta coser y de repente entras en un Estado de estado flujo. uy, joder, pues ya es las 9 de la mañana y son las 8 de la tarde. Eso es estado de flujo y eso es también la presencia de tu ser. Eso, claro que pero ahí sí. no hay ego, ahí no cabe el ego, ¿no? Ahí no, porque cuando hay silencio mental absoluto y estás totalmente centrado. presente en lo que estás haciendo, ahí hay una plenitud de expresión. Es lo que hablábamos, ibas caminando, se te había roto el coche, pasas delante de un tal y sin pensamiento de ningún tipo, tú entras y compras ese coche porque tú necesitas eso y tal. Ahí no hay ego, tú no has elegido ese coche porque te gusta. Pero hay acción. En este caso hay acción. Claro, es que ese es mi dilema. Claro, porque yo tú digo, estás- si hay acción, hay ego, entonces hay casos en los que tú estás... la acción te conduce a la ausencia del ego, no el ego te conduce a la acción. Tú estás atrapado en la acción, que es coser, estás atrapado en la acción, que es caminar por el monte, y esa acción en la que tú estás manifestando ese proceso de acción, te apaga la máquina. No es que la máquina ejecuta la acción, ahí hay ego. La máquina ejecutando la acción. La máquina pensando voy a hacer o emocionándose por ¡oh, este coche, qué maravilla, qué guau, qué guau, qué lu, qué pum, qué pim, pam, y me lo compro. No, eso es ego. Esa es tu emoción que te ha arrastrado a O acción. sea, una acción ausente de Discurso, emoción. de deseo Sí. podría ser
una buena vía para Claro. apagar el ego. Y- Algo en que es lo que tú Yo ahí me al pierdo, yo ahí no estar... entiendo. Es como vivir el momento presente. Pues, esto del mindfulness de comer Yo, por una ejemplo- galleta y tirarse una hora comiéndose una galleta, pues la acción de irte comiendo la galleta, llega un momento que te quedas ausente, estás en el proceso de estarte comiendo la galleta, estás sintiendo la galleta en la boca, y llega un momento que no te das cuenta que te la estás comiendo, estás ahí una hora comiéndote una galleta. Yo quiero un ejemplo simple, tonto, que igual no tiene, pero bueno, por ejemplo, esta tarde yo quería cambiar la habitación y dejarla muy bonita porque pues me he puesto pues desde no sé qué horas, que casi no llego aquí porque se me ha ido, pero entera la tarde. Y yo solo estaba pensando, pues está aquí, pues, no, tonterías, ¿no? Pero me he dado cuenta que está guay, que no he pensado en nada más que esto de... Claro, eso yo no sé si es ego, porque quiero dejar la habitación bonita, Sí, tienes un o deseo. Bueno, el ego si hay un deseo, el pero ego también, no sé, el ego te mueve a la acción porque tú quieres tener la habitación bonita. Y esto es un proceso arrastrado por el deseo. Y mira, el mayor problema del apego es el hecho de que el ego necesita desear. El ego desea desear. Si el ego no puede desear, el ego muere. Porque entonces está ahí el ego en esa existe en acción. su deseo, en el deseo. Pero cuando ya estás ejecutando la acción, esa acción, si te haces presente en la acción, totalmente en el momento presente, estás totalmente activo en la acción y centrado en la acción, desaparece, apagas la luz, apagas el ego, apagas el pensamiento y la emoción, estás centrado en el momento presente, en la acción que estás ejecutando, una concentración absoluta en el momento presente. Ahí no hay ego, pero el ego vive de ese deseo, del deseo que te ha llevado a esa acción. El ego es deseo. Sin deseo el ego muere. Lo que más desea el ego es desear. El ego no desea hacer. Hacer es lo que él provoca con sus deseos. Pero lo que el ego desea es desear. Porque cuando tú tienes deseo, él está vivo. Si no hay deseo, muere. Por eso los maestros dicen que hay que superar el deseo. Porque hay que superar el ego. Te dicen, supera el ego falso, supera el deseo desde la ecuanimidad. Cuando tú llegas a la ecuanimidad, superas el ego falso, no tienes deseo. Los deseos son como ríos que llegan al fondo del mar. Recordad que lo he contado ya más de una vez. Porque se diluye en ti el deseo, porque no hay ego que lo motive, que lo cause, que lo alimente. Yo tengo deseos, claro que los tengo como todos los seres humanos, pero cada día tienen menos poder sobre mí, porque cada día observo con más intensidad y atención todos los procesos que ejecuta mi mente para desactivar esos deseos. Cuanto más los observo y más me hago consciente de esos deseos, más fuerza le estoy quitando a ese ego para controlarme. ¿Va a estar ahí? Siempre. ¿Va a haber deseo? Siempre. Pero yo voy a poder observar ese deseo y quitarle su poder. Y si le quito el poder al deseo, desaparece mi apego. Y si supero un apego, me hago más libre. Y hay más silencio en mi mente, más espacio de ser de lo que yo soy. Y menos espacio para ese ego pensante, sintiente, con esas emociones que me atrapan y me hacen desear más. Porque la emoción te hace desear más y más. Yo cuando estaba leyendo el curso de milagros, lo que aprendí ahí es que cuando estás en el ego estás en la carencia, siempre. Sí, también es Y cierto. cuando estás... En la abundancia. Cuando no hay ego hay abundancia, porque el ego observa desde sí mismo hacia los demás todo como algo que hay que separar de ti y del otro. En cambio, el ser tiene abundancia de todo porque nada está limitado y todo pertenece a todo y a todos. Y no es la expresión de un ser no es carente, es abundante en amor, en misericordia, en tolerancia, en todo. Y esa paz interior de ausencia de pensamiento te permite que todo sea abundante. Estoy completamente de acuerdo con eso. Fijaros que el curso de milagros me lo leí yo hace siglos y voy a tener que volver a leerlo, porque tanto que lo mencionas. No, yo lo leí hace años también. Hay cosas que se me han quedado, es muy denso. Sí, sí. Cosas que no, pero hay... Lo voy a intentar recordar. De todas maneras, son y 38, nos hemos pasado 8 minutos. Voy a intentar acelerar y os leo los egos y lo terminamos. Y si queréis, la próxima semana, si que os parece que hay que seguir con esto, seguimos. Pero me gustaría acabar el verso, ¿vale? Cuarto ego. El más miserable de todos vosotros soy yo, pues solo me tocó en suerte el odio y las ansias destructivas. Yo, el ego tormentoso, el que nació en las negras cuevas del infierno,
soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco. ¿Vale? Ahora ya estamos en el odio. Quinto ego, no, yo soy el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre y sed, el condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo increado. Soy yo y no vosotros quien tiene más derecho a rebelarse. ¿Veis? El pensamiento y la imaginación, eso es una tortura de nuestro ego. Sexto, y yo el ego que trabaja, el agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada va modelando los días en imágenes y va dando a los elementos sin forma contornos nuevos y eternos, soy yo el solitario, el que más motivos tiene para rebelarse contra este inquieto loco. Incluso en todo lo que hacemos, en todo lo que trabajamos para justificar nuestra subsistencia, ahí también hay ego, hay búsqueda de contornos nuevos y eternos, hay pretensiones de lograr. Séptimo ego, qué extraño que todos os rebeléis contra este hombre que por tener a cada uno de vosotros una misión prescrita de antemano. Ah, cómo quisiera ser uno de vosotros con un propósito y un destino marcado. Pero no, yo no tengo un propósito fijo, soy el ego que no hace nada. El que se sienta en el mudo y vacío espacio que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os afanáis recreándoos en la vida. Decidme, vecinos, ¿quién debe rebelarse, vosotros o yo? Es que hay un ego, aunque no hagan nada. Ahora sí que me quedo alucinada. Al terminar de hablar... Imposible quitarlo, ¿eh? Espera, acabo. Al terminar de hablar el séptimo ego, los otros 6 lo miraron con lástima, pero no dijeron nada más. Y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una nueva y feliz resignación. Solo el séptimo ego permaneció despierto, mirando y atisbando a la nada que está detrás de las cosas. Él dice que hasta el último observador también es ego. Hasta que no sientes el vacío, en el que ya no hay observación, no estás libre del ego. Él manifiesta que incluso en ese proceso en el que tú estás observando a tu pensamiento, hasta que no apaguen la máquina y no haya el silencio, la ausencia, aún hay ego. Que es lo que yo os decía, se tiene que cortar la luz, se tiene que apagar por completo la máquina. Es ese instante en el que solo sientes sin la posibilidad de valorar nada de lo que estás sintiendo, simplemente viviendo lo que sientes. Estás en un momento en paz y en el ser, sin deseo de nada, también es ego. Sí, según él. Sí. Si lo observas, cuanto Si lo haces observas. el ejercicio de observación, Entonces ya, él dice que ya hay ego. ya. En el ejercicio, que lo he explicado antes, que en cuanto intentas denominar a eso que estás, ya la has cagado. Es lo que te decía yo, la cagaste por Lancaster. En cuanto intentes, en ese momento en que se está manifestando, conceptualizarlo, ya es ego. El ego observador, el conceptualizador, es ego también. Que el único modo en el que puedes vivir esa experiencia es, como ya dice, colapsar y sentir tal explosión en tu interior que ahí te quedas en ese vacío y lo único que sientes es lo que hay dentro de él. Esa experiencia que tú tuviste de solo sentir eso, esa luz que hay dentro de ti, ese silencio, esa paz, esa armonía, y esa luz es todo. Esa luz es esa calma. Y ella no arrancó el séptimo ego, no lo arrancó, lo dejó ausente y estuvo ahí durante el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No sé, pero luego me quedé como anestesiada varios días. Días. No sé, una cosa rara. Días, sí. Eckhart Tolle dice que él vivió la comprensión de cómo encender y apagar el interruptor de la misma manera que tú. Intentó suicidarse y tuvo una experiencia de sufrimiento vital tan inmensa que aprendió la experiencia de apagar la máquina, se quedó con la máquina apagada 20 o 30, dijo 3 o 4 meses creo. Estuvo 3 o 4 meses con la máquina apagada y luego ya empezó a arrancarla y ya sabía cómo encenderla y apagarla. ¿Vale? Con él ya aprendió a usar el interruptor. Esto es un proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Ya sabéis que siempre os digo lo mismo. Ningún ser humano es igual a otro. Y lo de Khalil Gibran es súper revelador, pero es su experiencia. Aunque yo estoy 100% de acuerdo en todo lo que él define, aunque creo que hay muchos más que estos 7. Pero él ha marcado unos que son muy visibles, que es que son totalmente identificables.
Y a mí me apasiona, aparte que supongo que el poema sufí que él escribió tiene que ser precioso, eh, con ese concepto de poesía, ¿no? Traducirlo, pues claro, le hace perder, pero es hermoso hasta traducido. A mí me gusta, me conmueve y por eso lo he traído. Y bueno, no sé, cuando ya vea este vídeo, cuando lo suba, ya veré que se nos ha quedado, pero seguro que nos ha quedado muchas cosas. Vamos a cortar por hoy. Yo el último no lo he entendido, pero bueno.